Buenos días, profesor. Gracias por aceptar nuestra invitación acá. Ahora, bueno, procederé a hacer las preguntas. Ya. ¿Cuál cree usted que fue la principal causa del surgimiento del terrorismo en el Perú? A ver, para empezar, el terrorismo en el Perú surge básicamente por la inconformidad de las sociedades. Acuérdense que el Perú de finales de los 70 está gobernado por el militarismo. Hay dos fuerzas, está Juan Velasco Alvarado y luego viene Remigio Morales Bermúdez. Sin duda que ocurrieron muchos cambios. Algo que empieza a afectar básicamente es el tema de la reforma agraria, cuando los campesinos adquieren las tierras y demás. Y eso deja prácticamente a los hacendados con un sinsabor, ¿no? Como derrotados, etcétera, etcétera, etcétera. En las universidades empieza el pensamiento basado más en el tema marxismo, en el tema de la equidad de las cosas, ¿correcto? En el Perú, cuando vuelve otra vez la democracia, los hacendados no es que recuperen sus tierras, sino que se les empieza a dar una especie de bonos con la cual van a recuperar después. Pero el Estado, para resarcirse, empieza a otorgarle ciertos privilegios a la gente que antes tuvo. Entonces, otra vez empiezan las desigualdades. Otra vez empieza, por ejemplo, el rico a hacerse más rico y el pobre a volverse más pobre. Y eso es, de cierta manera, pensado y de cierta manera idealizado. ¿Para qué? Para que fuerzas dentro de universidades, dentro de gremios, empiecen a dar protestas, ¿correcto? Y una de estas protestas van a ser pues con Abimael Guzmán Reynoso, que es profesor de filosofía en la Universidad San Agustín de Arequipa. Él va a ser una persona que va a leer básicamente el marxismo, va a leer el leninismo y va a leer el maoísmo. Todas estas fuerzas son revolucionarias. El leninismo en Rusia con el aspecto de Marx y el maoísmo en China con Mao. Ahora, ¿cómo se malinterpreta esta situación? Mao Zedong dice, vamos del campo a la ciudad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros saboteamos el campo, no hay cosechas, ¿correcto? No hay productividad, la ciudad se muere de hambre, ¿sí o no? Y eso es lo que se hizo. Por eso se empezó a atacar en la sierra, que el campesino no produzca lo que produzca, se empezó a matar ganado, se empezó a dinamitar las pequeñas empresas que ya empezaban a prosperar, como la fábrica de quesos, lácteos, etcétera, 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 ¿no? Y se creía que de esa manera el gobierno, pues de alguna manera pensaban ellos que se iba a arrodillar e iba a aceptar a eso. Lo que se va a provocar es una guerra civil interna, donde prácticamente se habla de casi, imagínate, 30.000 personas muertas, declarados, y hay 50.000 desaparecidos. Básicamente ese es el auge que se da, por ese motivo se da. Ya el terrorismo en sí es otra historia, pero los inicios se dan básicamente por eso. Ahora, si le resultó o no le resultó el plan del vamos del campo a la ciudad, esa historia creo que viene en la siguiente pregunta, ¿no? Profesor, buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cree usted que lo vivido en los 80 podría repetirse en la actualidad? Sí. Sí, porque miren chicos, actualmente existen muchas desigualdades sociales. Las brechas sociales en el Perú están muy marcadas. En el Perú hay insatisfacción. En el Perú de hoy hay violencia, ¿correcto? ¿Cómo es que, a ver, la historia no es que no se repita, la historia sigue, pero los procesos históricos sí se repiten. Para que haya una revolución tiene que haber insatisfacción, tiene que haber pobreza, tiene que haber violencia, ¿correcto? Tiene que haber desigualdades sociales. Por ejemplo, el sueldo mínimo actualmente es 850 soles, ¿cierto? Ya. Pero el sueldo máximo que gana, por decir, el presidente directorio de Petroperú es casi 50.000 o 60.000 soles. Entonces, la gente no gana. Hay trabajo, pero no se siente el dinero, no entra. Entonces empieza la insatisfacción. Nosotros ya vivimos un tema prácticamente terrorista actualmente, que es el terrorismo urbano. No te olvides que el terrorismo no es hacer apología terrorista, sino es la manifestación terrorista en sí.
En distrito de Trujillo se incendian vehículos y no pagan cupos, ¿cierto? A las personas se las mata por un celular. Eso es terrorista, ¿no? A varios empresarios o pequeños empresarios se les está quemando sus negocios, se les está saboteando, no se les está permitiendo a ellos crecer como empresarios. Y eso es un terrorismo. O sea, ¿qué es lo que va a suceder acá? Va a suceder que ante tanta violencia, pues aparezca un grupo armado XYZ tratando de liderar básicamente una postura, ¿no? Por decir, por ejemplo, vamos a resarcir al Perú, vamos a limpiar al Perú de tanta delincuencia. Y cuando tú quieres hacer justicia por tu propia mano, empiezas a hacer actos vandálicos. Lo que quiso hacer posiblemente Abimael Guzmán, ¿no? Vamos a reprimir esto, pero al final se le fue de las manos. Mira, ¿cuánta violencia hay en Trujillo actualmente? Somos una de las ciudades más convulsionadas y más violentas que hay. Lo que pasa en Trujillo es terrorismo urbano. Imagínate, tú compras un carro, estás feliz un ratito y a las 2-3 horas aparece una carta de un extorsionador pidiéndote 4 soles diarios. El pánico, el miedo, el estrés, la angustia son consecuencias del nivel que estamos teniendo. Y eso es terrorismo emocional también. ¿Cuáles son las consecuencias del terrorismo? Miedo, violencia, insatisfacción, que la gente se vaya. Por ejemplo, ustedes, la gran mayoría no piensa estudiar acá en Trujillo, teniendo la UREGO, la UPN, la Nacional. Ustedes piensan irse a Lima, y los que tienen mejores posibilidades piensan irse al extranjero, porque consideran que en el extranjero hay un clima de paz, ¿cierto? Cuando juega el equipo de la Alianza con la U, por ejemplo, ¿no? Sin alusiones personales, ¿no? Cuando la gente se va al estadio, no sabe si va a regresar. La gente que vive alrededor de Matute o alrededor de... ¿Cómo se llama tu estadio? El mejor estadio, profesor. ¿Cómo se llama? Monumental. Ah, ya, es el Monumental. Pobrecita las casas, ¿no? Por ejemplo, si tú vivirías frente al Monumental y hubiera un clásico, ¿qué haces? Serías capaz de poner una caja encima de tu casa, ¿cierto? Para que no le pase nada. Y ni aún así le pasa. Sí, chicos, la insatisfacción es muy grande. Y cuando hay insatisfacción, hay rebeldía. Y cuando hay rebeldía, el pueblo se levanta. ¿Cómo se va a levantar? No se sabe. Por eso es que este gobierno debería enfocarse más en esto que estamos viviendo, ¿no? En la violencia. Porque la violencia social engendra la delincuencia, el terrorismo, los asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese sería el principal problema que tendría que enfrentar el gobierno? Claro, es que tú te sientes seguro caminando por las calles, ¿no? ¿De qué vale que te compres un equipo celular que cueste 1.000, 2.000 soles cuando en realidad no sabes cuánto te va a durar? ¿Cierto? Cuando sales, por ejemplo, de viaje con tu mamá, tu papá, ¿qué haces en tu casa? Tienes que contratar una empresa de seguridad para que vigile las 24 horas. ¿Sí o no? O sea, la angustia está presente, el miedo está presente. Y eso es lo que hace que vuelva a crecer otra vez, ¿no? Si hablamos de un terrorismo. Si hablamos del terrorismo como nos los han pintado en los 80, lo único que nos falta es que coloquen bombas y se bajen edificios nada más. Porque por lo demás está igual. Se mata gente, se incendian vehículos, ¿no? Se extorsiona a las personas. Los terroristas hacían eso, incendiaban vehículos, pedían cupos. Si no se les daba un cupo, les quitaban sus cosas, los mataban, etcétera, etcétera. Si es que no ayudaban al partido, ¿no? Es prácticamente lo que estamos viviendo ahora, pero de una manera pues más tranquilita, ¿no? Por ahora. La siguiente pregunta viene gracias a Piquitos Pit. Ya, profesor. ¿Cree usted que las medidas que tomó el gobierno del Perú y consecuentemente las Fuerzas Armadas también fueron necesarias o cree que fueron muy extremistas o radicales? Mira, te respondo esta pregunta
con algo curioso. En la sierra, en los poblados de Huamanga, sobre todo en Ayacucho, existen muchos niños que se llaman Juan Capitán, Pedro Sargento, Julio General y Diego Cabo, por decirte de una manera. Creo que ya tú deduces qué es lo que pasa ahí, ¿no? El ejército actúa de una manera totalmente mala. Está bien, es una guerra. En una guerra tú matas o te matan, ¿correcto? Pero yo creo que acá se dio demasiado extremismo. El ejército ingresaba con estos comandos llamados Sinchis, ¿no? Los cuales llegaban violentamente, mataban a personas, asesinaban a campesinos, violaban a sus mujeres delante de los campesinos. Algunas veces mataban hasta niños. ¿Por qué? Porque supuestamente llevaba terroristas. Creo que conmigo vimos la película En la boca del lobo, ¿no? Sí. Y En la boca del lobo nos da básicamente el aspecto de cómo el ejército se baja al pueblo de Chusti, en Ayacucho. Entonces, no fue de una manera buena. La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional dice que el ejército tuvo participación directa en la desaparición de personas. Eso no le gustó nada al ejército, pero fue la verdad. Se cometieron crímenes contra la humanidad, se desaparecieron personas que quizás nada tenían que ver. Si habían artesanos en Ayacucho y estaban haciendo, por ejemplo, un plano de la Plaza de Armas para que ese plano de la Plaza de Armas lo pinten, lo representen en qué sé yo, en un retablo, y el ejército entraba, entonces ¿qué hacían? Lo desaparecían a esa persona porque decían que ese no era un dibujo, sino era un plano. Se iba a atacar comisarías, se iba a atacar iglesias, se iba a atacar todo. El ejército también actuó en respuesta a cómo actuaban los terroristas. Claro, a ellos los dinamitaban, los mataban, etcétera, etcétera, y ellos buscaban venganza. Si tú me matas uno, yo te mato 5. Y así continuamos. La violencia genera más violencia. Claro, la violencia genera más violencia, ¿no? Bien, con respecto a lo que tú dices. Y básicamente se basa en ese aspecto. Sin duda, y te vuelvo a recalcar esto, en una guerra matas o matas, ¿correcto? Pero no hay forma. Tú no puedes asesinar con fusil a una persona que tiene una guaraca o que no tiene nada que defenderse, ¿cierto? Sí se actuó mal, definitivamente se actuó mal. Y ojo, no estoy pensando como terrorista, ni soy fanático marxista, ni esas cosas. Yo no lo estoy diciendo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que se da después, que trata de averiguar todos estos casos, ha dicho que, si más no recuerdo, es el 30%, hasta 41% de que el ejército es responsable también de lo que sucedió. Profesor, como última pregunta, ¿cree que los gobiernos, no solo sino todos los gobiernos, contribuyeron de alguna forma a que el terrorismo sufra? Claro, porque en el gobierno de la UNDE se tuvo la oportunidad de capturar cuando recién se iniciaba el terrorismo. ¿Cuándo se inicia el terrorismo? Bueno, inicia básicamente a finales de 1984, ¿correcto? En esa transición que se da entre el 84 y el 85 de Alan García, ¿no? Belaúnde tuvo la oportunidad de capturar a Abimael Guzmán Reynoso, pero se supuso que era un ideólogo más, ¿correcto? En el gobierno de Alan García, cuando más se sufre el terrorismo, ¿correcto? Cuando aparecen todas las matanzas, todos los conflictos, etcétera, 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 lo que se hizo fue no darle la importancia de vida. Yo les decía la primera pregunta, ¿se acuerdan que el pensamiento de Mao era vamos del campo a la ciudad, ¿cierto? Y seguramente ustedes pensarán que sin la sierra nos quedamos de hambre, ¿sí o no? Pero lo que hizo el gobierno fue importar papas. Imagínate nosotros, la papa que es cultivo nuestro, oriundo, etcétera, etcétera, importamos papas de Holanda, azúcar de Estados Unidos, aceite de distintos países, hasta carne de otros países. Es decir, a la sierra no nos daba de comer. Entonces, por eso es que no se dio tanta importancia en la costa, pero sí en la sierra. En la sierra, en la selva, se cometieron las mayores atrocidades. Cualquier persona sin documentos era considerada terrorista.
joven que llegaba de la sierra con su alforja, que tenía más de 18 años y no tenía documentos, era terrorista. Cualquier estudiante de filosofía, sociología, etcétera, etcétera, que tenía debajo de su almohada un librito del marxismo, leninismo, comunismo, era terrorista. Si en tu casa aparecía una bandera con la hoz y el martillo, que no es bandera del terrorista por si acaso, es la bandera del comunismo, eras terrorista. Claro, Y te mandaban de frente 20, 30 años, y esa es la manera, ¿no? Asustar a la población. Si tú eres terrorista, 30 años de cárcel. Pero no se representaba solo en los hombres, porque mi mamá me contó que un día iba caminando por la calle con su hermana, todo tranquilo, y llega la policía y le pide documentos. No tenían, a la comisaría. Un día tuvieron que hacer la comisaría. Exactamente, también. Y tu mamá y tu hermana tuvieron suerte, pero otras chicas no tenían suerte. Acuérdate, por ejemplo, que no tener documentación ya te hacía terrorista. Acuérdate, por ejemplo, que si una persona te acusaba de que te había visto con fulano, mecano, sutano o con un terrorista, eras terrorista. Si por A o B tu tío era terrorista y te tomabas una foto con él, tú y toda tu familia eran terroristas. Y se atacaba eso. Sin duda sí tuvieron culpa, ¿no? Y ya en el tema de Fujimori en los 90, pues muchos dicen que ahí se acabó el terrorismo porque se capturó a Abimael Guzmán y con él empezó a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto, sí. Pero todo lo que ocurrió en la sierra, ¿no? Las violaciones, por ejemplo, haciendo un poquito de representación. Si tú has visto la película Candidata al Oscar, La teta asustada, ¿no? Y ves los primeros 4 minutos de la película, aparece la mamá de la protagonista diciendo pues que a su marido lo han golpeado y a ella le han obligado a comer la parte sexual del hombre. Y que a ella la han violado y producto de esa violación nace la chica, ¿no? Y ya el resto es otra historia y demás. Sí, pues, o sea, los gobiernos no le dieron la importancia al principio. Es como ahora, por ejemplo, el gobierno no le está dando importancia a la violencia. Piensa que son hechos sociales que se están pasando ahí. Pero mira, las bandas criminales cada vez se hacen más fuertes, ¿no? Cada vez operan más y ahora primero te destruyen algo y recién te amenazan. Antes se amenazaban y luego destruían, ¿no? Pero ahora van primero a matar y luego a pedir. Entonces, los gobiernos de ahora tienen que centrarse básicamente en esto, ¿no? Cuidar a sus jóvenes, cuidar a la población, permitir que se desarrolle todo en conjunto, ¿no? Mantener de alguna manera cierta equidad en las cosas. A eso vamos. Profesor, ya hemos llegado al final de la entrevista. Quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado y ¿qué nos puede decir? No, a ver chicos, muchas gracias por la invitación, de verdad, ante todo un saludo para la promoción, para todos y cada uno de ustedes, se les extraña un montón y nada, simplemente que yo me topé con un grupo del cual espero mucho, cada uno es especial, desde Ubiyús hasta, ¿qué les digo? Pues no, Javes, por ahí pasando por ustedes, así que de verdad cada uno de ustedes tiene mucho potencial. Crean en ustedes, sepan ser ustedes, vivan su último semestre de colegio, que es lo mejor que les va a pasar en la vida, y el próximo año pues todos los éxitos en la universidad. Si nos podemos ver por ahí, bien, gracias. Gracias, mi estimado amigo. Muchas gracias. Esperamos que se den la vuelta. Muchas gracias. Acá. Y Grandazo, ¿cómo estás? Listo, chicos.